Hola, soy Pamela Hernández. Voy a estar hablando sobre la materia de régimen legal de la publicidad. Esa es la evidencia 4, el video de sensibilización. Y bueno, vamos a estar hablando prácticamente lo que hemos hecho durante el semestre. Y son las 4:05, entonces estaremos acabando como a las 4:35 de la tarde. Hoy es 28 de abril del 2022 y bueno, empezamos. Yo desarrollé este índice para organizarme mejor y para poder explicar de mejor manera todo lo que se estará viendo en esta clase. Tengo como evidencia 1 el resumen sobre los derechos del consumidor, los proveedores y empresas. También tengo como evidencia 2 la exposición de clase, que el tema de mi equipo fue sobre los derechos de autor. También tenemos la evidencia 3, que fue el mapa conceptual de la regulación jurídica publicitaria, es decir, sobre la salud. También vamos a ver el tema del examen, vamos a hablar sobre las preguntas y estaré explicando la guía que el docente, el profe, que usted, profe, nos proporcionó. Y bueno, tenemos como última actividad, yo agregué las actividades que hemos estado realizando en el foro, porque siento que es algo que muchos de nosotros hemos estado notando, porque no en todas las materias que se llevan en Nexus se realizan estas actividades, entonces se me hizo muy interesante poder tener la oportunidad de hablar de ellas durante, pues, en esta ocasión. Okay. La evidencia 1. Bueno, el tema del resumen fue principios básicos en las relaciones de consumo y obligaciones de proveedores y empresas sobre la utilización de información de consumidores con fines mercadotécnicos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Bueno, durante esta tarea fue larga, fue de investigación, hice también como 20 hojas de resumen, si no mal recuerdo. Vaya, ahorita volviendo a investigar, pues para realizar la presentación, me di cuenta de que pues sí fue una evidencia. Para hacer la primera evidencia fue una evidencia larga, fue una evidencia en la que se tuvo que hacer investigación, y no solo la investigación, sino también comprender algunos de los términos, porque para ser honesta yo no había visto, no me había tocado este tipo de información antes, aun y cuando he llevado ya algunas clases sobre leyes. Entonces, para esta evidencia sí fue algo larga, pero pues vimos temas como, no temas como los conceptos sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, que bueno, se entiende por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. Y bueno, se escucha muy formal, pero la verdad no le veo así como que mucho pierde. Esta ley es para proteger a todos los consumidores. Siempre, por lo que esto que volví a leer y que volví a entender y que volví a comprender, siempre va a haber las leyes siempre van a estar ahí para proteger al consumidor y también realizar reglamentos y normas para los proveedores y para las empresas, porque existen los fraudes, existen las malversaciones, hay muchos tipos de crímenes que se pueden realizar si no seguimos estas reglas a como están escritas. Creo que son muy importantes y más dentro de la industria. Y bueno, esta evidencia nos sirvió también para conocer todas esas normas que se les debe de aplicar a todos los proveedores y a todas las empresas, y también para conocer cuáles son nuestros derechos como consumidores y también cuáles son nuestras normativas, ¿verdad? Porque tampoco podemos hacer lo que se nos venga en gana. Siempre debe de haber un equilibrio y un balance. Y bueno, los proveedores que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de consumidores cuando dicha publicidad le envíen a través de terceros. Bueno, esta es una pequeña frase que agarré igual de mi resumen, porque se me hizo interesante, porque digo, la materia es régimen de la publicidad, y dije, también estamos hablando de la publicidad, no solamente del consumo de
bienes o servicios, sino también el cómo se hace la publicidad de estos bienes o de estos servicios. Eso también es muy importante porque también hay reglas para realizar dicha publicidad. Y también se me hizo muy interesante cómo conviven estos conceptos, ¿verdad? Porque es muy importante saber hasta dónde están los límites, qué podemos decir, qué no podemos decir, qué podemos mostrar, qué no podemos mostrar y cómo se debe demostrar al público. Bueno, también tenemos que la Profeco, otro concepto que vimos durante el resumen que yo realicé, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica, patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa encargada de proteger los derechos de los consumidores para los que se le dotó funciones de autoridad administrativa. Bueno, la Profeco es a la que recurrimos para solucionar cualquier tipo de problema que pueda existir, vaya, que se haya violentado alguna de estas leyes que protegen al consumidor. A mí algo que me pasó recientemente fue, por ejemplo, que durante ya ahorita que viene el calor, esta temporada de verano, en mi cuarto se descompuso mi clima. Entonces, pues mi mamá vio la oportunidad de comprar este clima en la tienda, en el outlet Sam's Club. Entonces, bueno, lo compramos y todo, pero compramos sobre una marca que no conocíamos. Dijimos, bueno, vamos a intentarla, vamos a probarla, a ver cómo sale, ¿verdad? Digo, usualmente nos casamos con las marcas. Entonces dijimos, vamos a probar algo diferente. Bueno, total, se pagó el clima, nos lo entregaron y la misma marca nos envió a ¿cómo se llama? A este equipo para poder instalarlo. Entonces, bueno, lo instalaron, funcionó muy bien el primer día, todo muy bien, nos explicaron cómo funcionaba y todo. Al tercer día el clima ya no funcionó, ya no enfriaba, entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a marcar a la compañía pues para ver qué está pasando, para ver si es el clima, si fue la instalación o no sé, pues para ver qué está sucediendo, ¿verdad? Y de hecho mi mamá dijo, no sé, o sea, no sé si devolverlo porque como era el tercer día, apenas teníamos de que, pues chance todavía de regresarlo a la tienda. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a revisar primero, o sea, qué está pasando, qué nos recomienda hacer la empresa. Entonces, bueno, marcamos y la empresa se limpió las manos. Dijo, es que fue la instalación y bueno, total, un rollo. Entonces quedaron en que pues queríamos nosotros ya quitarlo porque la verdad hubo un trato muy mal de su parte, pero nos querían cobrar por desinstalarlo. Entonces nosotros dijimos, pero pues nosotros, ¿por qué? Ya pagamos el clima, ya pagamos la instalación, el servicio no está funcionando, el producto no está funcionando, entonces nosotros queremos regresarlo. Pero necesitamos que vengan a desinstalarlo. Pero bueno, total, tampoco nos quisieron brindar la desinstalación, entonces nosotros tuvimos que contratar a alguien por fuera para que pudiera desinstalarlo y ya nosotros regresarlo a la tienda. Pero ahora, esto pasó literalmente esta semana, eso fue mi semana. Entonces, lo que sí surgió durante esas conversaciones fue la Profeco, porque dijimos, nosotros vamos a presentar una queja a la Profeco sobre esta marca, porque el clima, el producto y el servicio que ofrece, que sería pues, el aire, vaya pues, el aire fresco, ¿verdad? No estaba funcionando, no funcionaba. Y luego la empresa no se quiso hacer responsable por la desinstalación del producto que ellos vendieron, que pues es el dueño de esos productos y que simplemente no estaba funcionando. Entonces nosotros dijimos, vamos a presentar una queja a la Profeco por lo mismo, porque están violentando los derechos de nosotros como consumidores al obtener un producto que no sirve, que no me está dando el servicio que pues están diciendo que están vendiendo. Entonces, están violentando los derechos, no está funcionando, no jala y todavía no te quieres hacer responsable de ese error, pues no es justo, ¿verdad? Y justamente de esto se encarga la Profeco, de realizar, pues se encarga de, vaya, de resolver estos asuntos cuando no hay justicia de parte también de las empresas. Y también pues para proteger al consumidor, porque estás pagando por
por algo que funcione, que te sirva, que te dé el servicio que están promocionando la empresa. Y pues para que no batalles, ¿no? O sea, te están diciendo que ellos van a venir, que la misma marca te va a venir a instalarlo porque si no llega a funcionar, tienes una garantía y todavía no respetan esa garantía, pues es una violación, o sea, le están violando literalmente sus propios decretos y pues no está bien. Y la Profeco se encarga de, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a resolver esto, ¿por qué no le estás respetando la garantía? Y pues para resolver este tipo de problemas. El reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2004, establece las atribuciones de las direcciones generales, siendo otras las de aplicar la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos conducentes, vigilar su cumplimiento mediante medidas precautorias, requerir a las autoridades, proveedores y consumidores la información necesaria para sustanciar los procedimientos previstos en la ley y realizar monitoreos en los medios masivos de comunicación. Y bueno, este reglamento también ayuda pues a proteger todos estos derechos del consumidor. Como ahorita dije, una empresa no puede estar publicitando un producto o un servicio que simplemente cuando el consumidor ya lo adquirió no funciona, ojalá no están respetando lo que ellos mismos están publicitando. Entonces siempre hay que tener estos reglamentos para hacer que pues la ley se cumpla, porque no es justo que un consumidor ya sea mayoritario o minoritario, está pagando y adquiriendo algo que no esté dando resultados. Entonces, todo esto, todo el reglamento, la Profeco se encarga de hacer que estas leyes se cumplan. Y es algo que vimos durante el resumen. O sea, vimos cuáles son los diferentes tipos de leyes, cuáles son los diferentes tipos de publicidades que se pueden dar, cuáles están bien, cuáles ya no son adecuadas. Entonces, y también los diferentes organismos que se encargan de hacer que todo esto se cumpla al pie de la letra y que pues no haya ni fraudes, ni malversaciones, ni ningún tipo de problema. Okay. Ya pasando a la evidencia número 2, tenemos el tema de los derechos de autor, que mi equipo y yo decidimos hablar sobre este tema. Tocamos 3 temas principales, que fue la regulación jurídica sobre la protección de derechos de autor, la Ley Federal de Derechos de Autor y las regulaciones de los contratos publicitarios. Y bueno, sobre la regulación jurídica sobre la protección de derechos de autor, bueno, la persona cuyo nombre o seudónimo, porque también se pueden usar seudónimos, conocido o registrado, aparezca como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en contrario, y en consecuencia se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entable por transgresión a sus derechos. Bueno, igual la regulación es para proteger las leyes sobre los derechos de autor. Y para proteger, obviamente, igual así como se protege al consumidor, en esa vamos a proteger a la persona creadora, vaya que compruebe que pues es en efecto su creación, su obra, pues vaya para que tampoco haga plagios, ni ¿cómo se llama? Malas publicidades y pues en total fraude, ¿verdad? Para que no exista ningún tipo de fraude. Sobre la Ley Federal de Autor. Bueno, la presente ley reglamentaría el artículo 28 constitucional. Elegí yo el 28 porque también se me hizo muy importante, se me hizo muy llamativo, algo que yo pienso que la verdad muchos deberíamos de saber, en especial en esta época en donde hay mucha creación de contenido que puede ser... Es que a veces puede ser pues por medio no legales, pero cuando ya se convierte en algo legal que necesitamos proteger, es muy importante saber todo este tipo de cosas, de información, para que no exista un plagio. Entonces, bueno, el artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Bueno, aquí, como dice, siempre van a proteger al creador de estas obras. Y bueno,
tenemos también como los editores, los productores y los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. Incluso cuando se trata, por ejemplo, de concursos estudiantiles, cuando hay, ¿cómo se llaman? Vaya, competencias de cuentos, de historias, aunque sea un cuento corto, es muy importante tener tus derechos de autor bien arreglados, de que seas en efecto el propietario de esa obra, porque en dado caso también de que llegues a ganar y de que, bueno, te vamos a publicar en cierta revista, en ciertos artículos, pues es muy importante que te den tu reconocimiento y también, pues, no falta la persona que se quiera hacer pasar como el autor, entonces es muy, muy importante tener en cuenta de que pues es tu obra, es tuya, que se debe de proteger y que debe de haber, que debes de enterarte de las leyes que te protegen como autor de dicha obra. Y bueno, también tenemos que aplica también en fonogramas o videogramas, emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Y bueno, aplica pues en muchos proyectos. Hay muchos proyectos que requieren de pues, derechos de autor. Yo creo que todo lo que es considerado obra nuestra, vaya, de nuestra creatividad, que salga realmente de nosotros, debe ser proclamado nuestro, que no haya una persona que pueda decir lo contrario y que se respeten pues todos los derechos que vienen con ello, ¿verdad? Bueno, también tenemos el concepto de regulaciones de los contratos publicitarios. La presente ley reglamentaría el artículo 28. Bueno, no, en este tenemos también que son todas las reglas que se deben de seguir para poder publicitar todas estas obras. Algo que me quedó también presente fue que hay diferentes tipos de autores, o sea, no todos son como, bueno, el nombre y nada más, pues tu primer nombre. No, hay muchos seudónimos, incluso hay algunas que son anónimas, pero pues hay derechos de autor sobre esa obra, pero no hacia una persona en general, o sea, porque también hay veces en que el autor quiere permanecer anónimo, entonces está muy curioso cómo funciona todo eso. Y es muy importante saber también cómo se debe de publicitar ese tipo de información, porque igual muchas veces la gente no quiere que se sepa que son ellos mismos, entonces cómo se supone que se debe de publicitar en ese tipo de situaciones. Se me hizo muy interesante el tema, porque hay varias cosas que dices, sabes que no había pensado en eso. Entonces, sí está muy interesante conocer todos esos conceptos, esas reglas, y más para ese tipo de clases y para otras materias que hablan sobre la publicidad, incluso esta de mercadotecnia también podría entrar, pues para, ¿cómo se llama? Explotar todas estas obras, pero pues sin obviamente cruzar la línea de lo legal. Ya con esto pasamos a la evidencia 3, donde realizamos un mapa conceptual. Aquí yo dividí los dos temas principales de los que abarqué en mi mapa conceptual, que fue la regulación jurídica publicitaria de salud, y la siguiente, que fue la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas. La única que ya no agregué fue la de la herbolaria, los medicamentos y la herbolaria, porque eso sí ya se me hizo un poco más sencillo, más aparte, no agregué como mucha información en mi mapa conceptual, entonces yo dije que con estos dos temas teníamos suficiente para abarcar lo que fue la tercera evidencia, pero pues igual podemos hacerle mención. Pero bueno, para el primer tema, que fue la regulación jurídica publicitaria, tenemos que el reglamento tiene por objeto justamente reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a lo que se refiere a la Ley General de Salud. Vuelvo a lo mismo, siempre hay un reglamento para saber cómo publicitar ciertos objetos. No es lo mismo publicitar productos de salud a
a productos alimenticios, que ahorita vamos a ver la diferencia. Y cada uno debe de tener sus reglamentos, sus lineamientos y sus normas, ¿verdad? Ok. Esta regulación se enfoca principalmente en dar las pautas para la publicidad de presentación de servicios de salud, bebidas alcohólicas y tabaco. Pueden ser también ahí los alimentos, los suplementos alimenticios y las bebidas no alcohólicas. La publicidad será congruente con las características o especificaciones que se establezcan, las disposiciones aplicables para los productos y servicios que son objeto de la misma. Y bueno, la regulación jurídica de publicidad sobre la salud, pues habla justamente de eso, ¿verdad? Todos los productos que sean para la salud, ya sea, ¿cómo se llama? Alimentos, ya sean medicamentos, bebidas, todo lo que sea, vaya, ¿cómo se llama? Pues de salubridad, entra en este espacio. También ya tenemos más enfocados la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas, que bueno, yo agregué estos 3 artículos. En el mapa conceptual original, vaya en la evidencia, sí tengo más, pero creo que agregué los más importantes, que bueno, yo toqué el tema del artículo 23, donde la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas debe de incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto, así como mensajes promotores de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos, porque sí, digo, de verdad, todo producto merece su publicidad, pero siempre y cuando deba de haber una responsabilidad social también. Entonces, siento que eso también es muy importante porque lo vemos mucho en lo que es en la televisión, cuando pasan, puede ser, por ejemplo, bebidas energizantes, que usualmente la pasan con comerciales deportivos. Y es muy importante que abajo diga, o sea, de que mantén una buena salud o recuerda beber agua también. Hay muchas de esos slashes, entonces es muy importante tener en cuenta eso y que vemos a diario, la verdad, porque pues los vemos muy seguidos en la tele. Tenemos también el artículo 24 que dice que el anunciante de alimentos y bebidas no alcohólicas podrá sustituir los mensajes a que se refiere el artículo anterior por mensajes informativos. Y también tenemos el artículo 27, donde dice que la publicidad de los productos que se ostentan como medios para disminuir el consumo de nutrimentos no podrán mencionarlos como dietéticos y deberá designarlos por la clasificación que, de conformidad con la normatividad aplicable, les corresponda. Que siento que es algo que sucede con, por ejemplo, la Coca-Cola, que ya ven que hay pues diferentes tipos de Coca-Cola, ¿verdad? No nada más, está la regular, está la light, está también la de sin azúcar, pero por ejemplo, usualmente la light y la sin azúcar no son presentadas en la tele como dietéticas, aunque estén reducidas en azúcar o aunque, por ejemplo, la light sería pues literalmente eso, o sea, sería como dietética. Entonces, no son presentadas así en la tele. Vaya a través de comerciales, sino son nada más presentadas como productos de Coca-Cola. De hecho, usualmente casi no hay, si se dan cuenta, casi no hay comerciales en donde el producto principal sean las Cocas Light o las Cocas sin azúcar. Usualmente es la regular y si salen las otras dos, son así como complementarias, no... Primero sale la regular y luego ya salen las otras dos, pero usualmente no salen solas, siempre es la regular primero. Ok, bueno, ya con esto pasamos a la evidencia 4, que yo lo tomé como el examen. Y bueno, para el examen, la verdad a mí me fue bien, tuve un 98, pero sí, esta es una guía que yo lo organicé de esa manera, es la información que se nos brindó, pero yo lo organicé de esa manera, por eso también puse como esos screenshots, porque tengo una manera yo muy curiosa de arreglar las cosas, entonces yo la agregué así. Y bueno, nada más voy a tocar así como temas porque si estaba larga la guía, sí fue algo larga, entonces voy a nada más a mencionar algunas cosas que vimos durante el examen, durante la guía, pero pues no voy a mencionar todas porque si no, pues de aquí no acabamos y todavía faltan algunas otras diapositivas.
Tenemos el reglamento de promociones y ofertas, que pues este reglamento establece que en las promociones y ofertas los negocios deberán proporcionar al público pues esta información, ¿verdad? Y tener nombre y domicilio de las personas físico o moral que realiza esta promoción, identificación del bien o servicio promocionados y la explicación sobre el incentivo que se ofrece, indicar el día en que inicien y aquel que termina la promoción, que usualmente pues eso lo vemos mucho, de que hay válido del 3 de agosto del 2021 hasta febrero del 2022. Usualmente siempre viene la fecha porque pues es una normativa, o sea, tiene que venir la fecha. Bueno, también vimos la ley de bancos que señala la Comisión Nacional Bancaria, que podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las instituciones de crédito cuando su juicio implique inexactitud. O sea, los bancos yo pienso que deben de tener mucho cuidado con su publicidad, porque pues es un tema, estamos hablando del dinero, o sea, el banco se encarga de cuidar del dinero de la gente. Entonces tiene que tener mucho cuidado con las cosas que promociona y las cosas que, ¿cómo lo dice? ¿Qué dice y cómo lo dice? Muy bien, más bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con las regulaciones de la ley de bancos. También vimos la ley de propiedad industrial, que esta sanciona todo aquello que se lleva a cabo contra los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal o que intenten o logren desprestigiar a otros productos. Que creo que esto también pasó una vez entre Coca-Cola y Pepsi, no estoy muy segura, pero creo que sí hubo ahí como que, o no me acuerdo si fue Coca-Cola y Pepsi o Carl Jr. y McDonald's, no me acuerdo, pero creo que hubo un caso en que una empresa trató de desprestigiar a otra, entonces hubo ahí como un pleito y pues eso no está bien, no pueden estar haciendo eso, o sea, debe de existir la competencia sana, obviamente, pero siempre hay, como ya dije, siempre hay sus límites y siempre hay regulaciones que están al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo industrial. Y bueno, también tenemos la Ley Federal de Derecho de Autor, que, bueno, como vimos en la evidencia 2, a mi equipo le tocó exponer ese tema. Entonces, ya hablamos un poquito sobre ese. Y bueno, también vimos, por ejemplo, en las preguntas, tenemos una que dice, se entiende así al conjunto de publicaciones, imágenes y proyecciones que difunden los partidos políticos, es decir, la propaganda electoral. También vimos un poquito de lo que fue la temporada electoral, que fue, por ejemplo, el INE, que es el que se garantiza que los partidos políticos usen su propaganda, pero que sea de manera constitucional, que los mensajes sean pues sean formales, sean limpios y que, bueno, que todos los programas tengan también el derecho a difundirlos, ¿verdad? Porque también tienen ahí sus limitaciones, entonces, pero ellos están en todo su derecho de realizar su propaganda de manera libre. Entonces, pues, y el que se encarga de todo eso vendría siendo el Instituto Nacional Electoral. Y pues eso también fue algo de lo que vimos. También tenemos cuáles son las características del voto, que es universal, libre y secreto, que yo me acuerdo que veníamos viendo eso también hace tiempo. Y como voy comentando, vimos también un poquito de lo que fue la temporada electoral, la temporada de elecciones. Y esto fue de lo que escogí porque de los otros temas como que ya lo hemos ido viendo durante el semestre y esto es algo que no vimos en evidencias. Entonces también lo quise incluir durante esta clase. Y bueno, ya por último, yo quise agregar lo que fueron actividades de foro, porque siento que la verdad no me había pasado en otras clases que tengo en Nexus, no me había pasado tanta interacción entre los foros, entonces dije, creo que es una buena oportunidad para incluirlo en la clase, entonces, y también para abarcar un poquito más de tiempo, hablar sobre todas estas actividades que hemos estado realizando. No puse todas porque si no, pues si no acabamos, pero sí puse, pues yo creo que las más relevantes que hemos estado haciendo. Primero tenemos la del 12 de febrero del 2022,
que habla sobre el artículo 20. Creo que en esta se nos pidió poner nuestra opinión personal sobre el artículo 20, que yo agregué, que nos habla sobre el trato justo a las personas para las ambas partes involucradas, logrando una protección mutua hacia los derechos de ambas partes y realizando una buena acción de justicia. Que recuerde, habla también, o sea, de que en una problemática ¿cómo se llama? De orden legal, es muy importante que las dos partes, tanto el que esté causando el daño como el que recibió el daño, tengan su oportunidad de defenderse y de contar los hechos, ¿verdad? Es muy importante que ambos tengan las mismas oportunidades. Algo que yo igualmente agregué fue que yo considero que nuestras leyes son vastas, pero que al mismo tiempo de la ejecución existen, pues existen algunas que no se implementan de manera correcta y bueno, o sea, no sé, es que es algo difícil hablar porque tenemos leyes muy importantes que deben de cumplirse al pie de la letra, que son muy importantes que se cumplan y que a veces no se prestan para esto. Entonces, y siento que el artículo 20 puede ser un buen ejemplo, que sí se cumple, ¿verdad? Pero muchas veces hay alteraciones de este artículo que yo pienso que no deberían de existir. Entonces, se me hace muy interesante como nuestra opinión hacia este artículo, porque también leí varios de mis compañeros y vi que varios pusieron algo similar, que es muy importante este artículo, pero el que no se cumpla trae también muchos problemas y creo que es muy importante que cuando existe una situación legal, ambas partes puedan contar perdón, su versión de la historia, porque siempre hay dos lados, ¿verdad? Siempre podemos pensar que el que tuvo pues el efecto es el que tiene la razón y muchas veces no es así. Entonces siento que es muy importante tener en cuenta de que las oportunidades son para ambos y que los derechos están para proteger a ambas partes. Ahora tenemos el glosario de exposición que fue el 19 de febrero. Bueno, este glosario, si no me equivoco, fue sobre la evidencia 2. Teniendo en cuenta la exposición que dimos, hicimos este pequeño glosario sobre la parte que nos tocó exponer. Y bueno, yo hice 13 conceptos y bueno, el primero fue ley de derechos de autor, que yo puse de que esta ley nos indica que cualquier obra presentada ante cualquier tipo de exposición será salvaguardada y protegida. Como ya expliqué en la parte de la evidencia, pues esta ley está literalmente para proteger a la persona creadora de cualquier tipo de obra. También está el concepto de según su autor, ya sean divulgadas las obras por alguien conocido, alguien anónimo o por un seudónimo, igualmente serán protegidas las obras y sus autores por esta ley. Que es lo que comentaba, me llamó mucho la atención, entonces también lo agregué en el glosario, que aunque sea alguien que conocido o alguien anónimo, o sea, la ley los va a proteger. Esta ley se encarga de proteger a todos los autores en general. También está según su comunicación, es decir, que haya sido divulgada por diferentes medios de exposición. Hay muchas veces en que se exponen, o sea, de que literalmente, o sea, así, ¿cómo decirlo sin sonar? Pues así solamente de que, pues ahí va, ¿verdad? Y a veces no quedan bien protegidas y por eso pasan este tipo de problemas, pero aunque sean así, ¿cómo se llama? Divulgadas no tan formalmente, esta ley las va a salvaguardar. También tenemos el concepto de divulgadas, es decir, que son dominio de conocimiento público y que podemos encontrar, como les dije, que podemos encontrar en la red y que a veces, pues, hasta el autor es anónimo y a veces, o sea, a veces nos parece sospechoso, pero sí, o sea, es una obra de un autor y que está siendo protegida. También tenemos que son inéditas, es decir, las que no han sido divulgadas, también hay obras que hasta la fecha no han sido divulgadas y también entran para esta ley.
tenemos las publicadas, ya que estas obras sean editadas pero accesibles para el público o que también se hayan sido expuestas en medios electrónicos, que es también parte de lo que comentaba, que a veces, es que ahorita ya la mayoría es digital, entonces creo que existen mucho de estas situaciones en que subimos algo por redes sociales o por cualquier página y están abiertas a todo el público, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que no estén protegidas o que no tengamos nosotros como autores, pues, derechos sobre ellas. También tenemos según su origen, es decir, de su proveniencia original, porque hay muchas veces que se editan en diferentes lugares que no sea su lugar de origen y es muy importante pues también tener en cuenta que hay un lugar de origen y tal vez hay otro lugar de edición. También tenemos el concepto de primigenias, los que son creados desde cero sin ninguna referencia o apoyo de otras obras ya existentes, que creo que esto también puede pasar con la música porque hay mucho tipo de música. Primero hay diferentes géneros, ¿verdad? Y aparte hay diferente música que está basada en otra música. Entonces, digo, es un ejemplo que puedo dar también, obras de todo tipo pueden estar basadas en otras cosas, ¿verdad? Pero un ejemplo que doy es la música, que hemos oído muchos casos de muchos autores que son demandados que se parecen a mi canción y se tiene que hacer todo esta investigación para ver si la canción efectivamente es un plagio o no. Porque pues pueden estar basadas en, más tiene que haber cierto límite. También tenemos el concepto de derivadas, que son las obras que son creadas a base de referencias hacia otras obras, que eso también suele pasar mucho, pues puede ser, por ejemplo, un ejemplo, los remakes o usualmente, por ejemplo, a mí me encanta leer, soy lectora, me ha tocado leer libros sobre la Cenicienta, pero por ejemplo, la Cenicienta, que es un robot y vive en el espacio y así, ¿verdad? Pero en fin de cuentas es la historia de la Cenicienta, está basada en una historia ya creada, entonces pues también ahí aplica en ese concepto. También según su creador, porque aquí no es nada más de que ahora, bueno, anónimo o conocido, no. Su creador también se refiere a que puede ser una persona o varias personas. Me han tocado también libros que han participado como 20 autores para crear un solo libro, entonces pues ahí cada quien debe de tener su reconocimiento. También las que son individuales, las que pues nada más es un autor. También hay de colaboración, donde hay 2 o más autores de una obra, y las colectivas, donde participan una gran cantidad de personas o una organización o equipo. Y bueno, la verdad en estas las últimas parecen iguales, pero son diferentes. Cada uno tiene sus normas, ¿verdad? Bueno, tenemos también esta evidencia del 26 de febrero, que habla sobre las estrategias que debes de hacer para evitar riesgos en Internet y qué legislación propones para evitar fraudes. Bueno, yo agregué en el foro que considero que una opción podría ser el tener información clave, es decir, información en clave o en código, al momento de introducir información personal y en dado caso que llegue a haber un fraude, la legislación debe actuar sobre la penalización de la persona o personas involucradas en el fraude y brindar protección y seguridad a los datos presentados. En esa actividad yo pienso que también no se me quedó un poquito corta porque yo creo que hoy en día hay muchos fraudes por internet digitales. De hecho, una vez a mi mamá le hackearon su tarjeta del banco, entonces fue un rollo para pues resolver ese problema, para que le regresaran el dinero que ella tenía en su tarjeta. Y siento que es muy importante hoy en día porque, y más durante lo que fue la pandemia, porque pues no podíamos salir, entonces yo creo que todo el mundo o gran cantidad de personas realizaron lo que fue compras en línea, ya sea de mercado, ya sea simplemente pues o de ropa o de productos, entonces, y siempre nos piden esa información, ¿verdad? ¿Qué calle vives? ¿Cuál es tu código postal? Pásame tu número, tu correo, o sea, casi te piden, yo creo, tu RFC, tu CURP y una muestra de sangre, ¿verdad? De hecho,
una vez que fui vaya, que tuve que viajar durante la pandemia, cuando llegué del aeropuerto y salimos y queríamos pedir un Uber, me pidió que escaneara mi pasaporte y todo, y así como, ¿y si me lo roban o algo? Pues, o sea, es mucha información personal que das que pues es muy peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de información que, que le estamos dando al mundo digital. Y yo pienso que pues algunas estrategias que podemos hacer para evitar todo este riesgo de plagios, de fraudes, eh, pues es simplemente tener información clave, ¿no? Yo pienso que a veces no dar como que tu primer nombre. Por ejemplo, yo nada más tengo un nombre, pero la mayoría de mis amigos tienen segundo nombre, entonces yo creo que algo que sí podría aplicar sería tu segundo nombre usual, porque yo pienso, digo no sé porque yo no tengo segundo nombre, pero yo pienso que mucha gente que tiene segundo nombre nada más le utilizan uno. O sea, es muy raro como que le digan por los dos nombres, o sea, nada más se utiliza usualmente uno. Entonces, algo que se puede hacer, yo pienso, es también utilizar el segundo nombre, no usar en sí de que pues tu nombre real, no poner tampoco datos demasiado personales, como les digo, esa vez que me pidió escanear mi pasaporte y dije, no lo voy a escanear, o sea, es un documento muy importante y pues no lo voy a escanear. Digo, para un Uber, no. Pero sí siento que es muy importante tener conciencia de la información que estás dando y si es posible darla en código, mucho mejor. O sea, tenerla así como que códigos en específicos para poner pues toda esa información. Y bueno. También tenemos los comentarios sobre los artículos constitucionales 15, 16, 20, 28 y 55, que esta fue del 5 de marzo. Y bueno, la relación entre estos artículos se basa en las regulaciones para el proceso penal y la manera en que se le relaciona con el régimen de la publicidad es el hecho de que al ser casos públicos, muchos de los acontecimientos y datos que pueden hacerse de dominio público y es importante saber qué elementos pueden ser publicitados al igual que cómo se difunden. Yo creo que un gran ejemplo de esto es el caso de Johnny Depp y Amber. Yo creo que ahorita todo el mundo sabe, o sea, está como que con los ojos puestos en el caso de ellos dos, entonces siento que es algo que, que aplica muy bien a esta actividad que se dio en el foro. Y bueno, el artículo 15 habla sobre el no celebrar tratos de extradición de los cuales el Estado mexicano se comprometa con uno o más estados extranjeros a entregarles a aquellas personas o a quienes dichos del Estado imputan la comisión de delitos de carácter político, o bien tratándose de delincuentes del orden común que hubiesen tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el delito. Su relación con la publicidad se puede basar en la protección de los involucrados durante este proceso. Bueno, el artículo 15 creo que está muy formal lo que agregué, pero prácticamente es también, sí, o sea, el caso puede ser de dominio público, pero pues digo, independientemente estamos hablando de dos humanos, de dos seres humanos, y siempre tenemos que tener mucho respeto hacia la manera en la que se están publicitando la información, porque digo, independientemente es la vida privada de cada persona y es muy importante saber también proteger a esas personas. No sé, yo considero que independientemente si son o no delincuentes, ya sea en este país o en otro, siempre hay que tener también mucho respeto sobre la información que se da hacia el público. Y bueno, el artículo 16 habla sobre el crimen organizado y todos los procesos que se llevan a cabo para su penalización. Un ejemplo de cómo podría estar relacionada con el régimen de la publicidad es de igual manera que en el artículo 15, la protección de datos de las personas involucradas y de datos confidenciales del hecho. Yo pienso que esto también, hay datos, yo pienso que, bueno, todos sabemos que la verdad nunca salen todos los datos, o sea, toda la información que dices, esta es toda la información del caso. No es cierto, o sea, hay mucha información que no debe
que no es y que no debe ser de dominio público. Igual, o sea, hay cosas que son como que demasiado, pues demasiado serias, demasiado como que nada, asuntos federales que no pueden ser divulgados así nada más. Entonces, este artículo creo que, o sea, se refiere a eso, en especial sobre, por ejemplo, aquí en México, sobre el crimen organizado. Hay mucha información que no se revela porque es información como que muy vital, muy importante. Y digo, también creo que está pues en todo su derecho, siento que hay información que realmente no se necesita saber, así como hay información que sí se necesita saber, también hay información que no, ¿verdad? Entonces, siento que este artículo se refiere a esa información. También tenemos el artículo 20, que nos habla sobre el proceso, que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Es decir, un ejemplo podría ser que es totalmente válido publicitar un juicio o proceso penal siempre y cuando se exista la protección de los derechos de los involucrados. Como ya dijimos, pues ¿cómo se llama? Este tipo de casos pueden ser de dominio público. Todos podemos saber sobre qué dijo Johnny Depp y qué dijo Amber, ¿verdad? Pero, digo que este es en otro país, ¿verdad? Pero lo pongo de ejemplo. Pero siempre es muy importante tener la protección sobre estas dos personas y sobre esta información que, por ejemplo, en el caso de Johnny y de Amber, sí, o sea, hemos sabido mucha información, hemos podido saber algunos de sus testimonios, pero yo les aseguro que no es todo, o sea, durante el juicio ha de haber habido, o sea, diferentes tipos de procesos y de información que se ha revelado, perdón, pero que no se ha mostrado al público, porque simplemente no, sería como una violación a los derechos igual de Johnny y de Amber, pues de que se esté diciendo toda esa información. Entonces, yo estoy muy segura de que hay información que todavía no se ha dicho y que no se va a hacer de dominio público. Tal vez yo creo que tiempo después, ya que pase el juicio, ya que todo esté más tranquilo, puede que salga a la luz ese tipo de información, pero ya después de que haya pasado un tiempo por derecho, pues digo, por respeto también a esas dos personas que pues tienen sus derechos, ¿no? También tenemos el artículo 28, que en este artículo se habla sobre la creación de monopolios y la penalización de los mismos, que bueno, Disney. Yo pienso que este hecho está relacionado con la publicidad sobre la dominación que pues aplican los monopolios y pues que es un término muy llamativo. Llama mucho la atención del público todo esto, lo que son los monopolios con Disney. Y bueno, esto puede darse a conocer al igual que los pasos de la penalización pues por este delito. Y yo también pienso que son muy sonados, porque así como siempre están porque usualmente los monopolios tienen mucho crecimiento de reputación, digamos así, o sea, de reputación, de publicidad, pero cuando caen, porque pues obviamente también tienen mucho de qué hablar para todos, ¿verdad? Entonces, los pasos de su proceso penal pues también pueden ser de dominio público. Y por último tenemos el artículo 55 que nos habla sobre todos los requisitos y los pasos para poder postularse ya sea como diputado y o funcionario político de nuestro gobierno. Esto es de suma relevancia para la publicidad ya que es información de dominio público y es importante que los ciudadanos estemos informados de estos movimientos. Bueno, lo que pasa con el artículo 55 es que la verdad todo esto que es como el periodo electoral debe de ser de dominio público, la verdad. Yo pienso que es algo que todos debe, porque a todos nos interesa, es un tema de interés público en el que todos estamos involucrados, lo queramos o no. Entonces, toda esa información debe ser de dominio público. Ya nosotros como ciudadanos, si nosotros queremos enterarnos de lo que está pasando o no, es decisión nuestra, pero la verdad es que nuestro deber como ciudadanos también es estar informados de lo que está pasando, conocer también para tomar las mejores decisiones. Y bueno, este artículo lo que hace es que a nosotros como ciudadanos nos da todo, o sea, la total libertad de poder conocer todo lo que se está llevando a cabo. Por eso pienso que también es muy importante, porque luego
se ven los problemas, los problemas de por qué no estamos enterados de todas esas cosas. Y creo que algo que, como dije al principio, lo que tienen en común todos estos artículos es que hablan mucho sobre el dominio público, lo que debe ser de dominio público, lo que algunas veces no es de dominio público, y que existen derechos, o sea, aunque nosotros pensemos de que, ay, quiero saber y que no sé qué, hay muchas cosas que no, porque estarían violentando nuestros derechos, no porque nosotros digamos, ay, es que es mi derecho también, la otra persona también tiene sus derechos, entonces siempre debemos de respetar eso y tener en cuenta de que así como también nos gustan que respeten nuestros derechos, también hay que respetar lo de los demás, aunque sean figuras públicas, aunque sean figuras muy llamativas, o incluso aunque no, por ejemplo, en el caso ahorita de Devani, se está viendo que se está ocultando información y no sabemos exactamente lo que está pasando, hay muchos rumores, hay muchas especulaciones sobre el tema, entonces ahí yo creo que entraría también todo esto sobre información de dominio público, información que no es de dominio público, o sea, hay muchos casos, digo, uno piensa que no, eso no nos sirve para nada, son puras cosas, y sí, o sea, lo vivimos a diario, o sea, lo que está pasando ahorita en nuestra comunidad, eh, a nosotros como chicas o como mujeres, eh, como mujeres, creo que debemos estar enteradas de lo que está pasando, entonces es muy importante tener conocimiento sobre estos conceptos, todos estos artículos que nos pueden servir, porque la verdad, sí son esto, o sea, toda esta información es de conocimiento público, todo el mundo deberíamos de estar enterados de nuestras leyes, de nuestras propias leyes, de lo que pasa en nuestra comunidad y de lo que pues está mal, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, pues es algo común que pasa y en nuestras leyes dice que no, o sea, que no debería de pasar, o sea, es algo penado. Pero bueno, continúo. También tenemos el tema para la elección del tema para el PIA, que ay, yo me emocioné en la verdad, esto, o sea, la información que estoy poniendo en la presentación es poquita a comparación de lo que puse en el foro, pero la verdad toda la información no me iba a caber, o sea, iban a ser como 3 o 4 diapositivas nada más con información, entonces dije, nada más voy a poner la justificación y un poquito de la introducción, pero yo elegí el tema de las mujeres en la publicidad porque, como dije, siento que es un tema muy importante, que en estos años se ha visto mucho el tema sobre la mujer, sobre la igualdad de derechos, sobre la equidad para la mujer y siento que también en el tema de las mujeres en la publicidad, o sea, no nada más el cómo se le representa a cómo se le representa a la mujer en la publicidad, sino también las mujeres que trabajan de la publicidad y que ellas son las encargadas de vender, de promocionar pues esa publicidad, de crearla. Entonces, se me hizo un tema muy interesante y bueno, la justificación que di fue elegir este tema porque considero que hoy en día las mujeres formamos un papel muy importante en todos los ámbitos profesionales que existen en la actualidad y aunque recientemente se nos ha brindado mucho más reconocimiento en el mundo laboral, es un hecho que mucha de la publicidad sobre las mujeres ha sido controversial, ya sea sobre temas como feminismo, las nuevas áreas de oportunidad que las mujeres hemos alcanzado y que muchas veces no se ven, pues digamos bien, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos la verdad que en el mundo femenino ha avanzado mucho pues nuestro poder y no, pues la verdad es que no. Sí ha avanzado, pero la verdad no ha sido a pasos agigantados, se ha luchado por todo lo que hay hoy en día y pues se sigue luchando. Eh, Considero que este tema es una gran oportunidad para revisar e indagar dentro de las regulaciones y normas de la publicidad que pueden ayudar o adoptar cambios positivos y saludables a la publicidad hecha y dirigida hacia las mujeres e igualmente poder tener la oportunidad de conocer a mujeres que han marcado historia dentro de la publicidad. Y como una introducción, agregué que la publicidad se ha convertido para las mujeres en un espacio distorsionado de la realidad, un espejo que solo muestra mujeres bellas, jóvenes, delgadas, con fuerte
pues las fuertes repercusiones que esto puede suponer a la salud entendida en el sentido más amplio, así como el autoconcepto y para la configuración a nivel social de los imaginarios colectivos, los papeles sociales y los estereotipos acerca de cómo debe ser una mujer y lo que se espera de ella. Siento que igual hay mucho estereotipo y más también aquí en México sobre lo que debe de ser una mujer, tanto físicamente como intelectualmente, como sentimentalmente hablando. Y siento que la televisión siempre nos ha mostrado, igual aquí en México, usualmente aquí en México, nos ha mostrado estas mujeres súper bellísimas, con un súper cuerpazo, con una súper cara, con pues súper todo, ¿verdad? Una súper mujer. Y igual, siento que este tema es muy interesante porque así como me gustaría saber si son los hombres los que tienen esta idealización de la mujer y que la utilizan para esta publicidad, o si son las mismas mujeres las que se utilizan este tipo de figura femenina para crear publicidad, cómo está la interacción ahí, por qué se sigue, ya después de tanto tiempo, se sigue dando esta misma imagen de la mujer perfecta, cómo cómo ha afectado con el tiempo esta imagen femenina de perfección. Ha ido cambiando realmente, o sea, dentro de la publicidad, esta imagen femenina, si sí o no, por qué no, todos esos temas, ¿verdad? Si son las mujeres que trabajan de la publicidad, están de acuerdo con toda esta propaganda sobre la mujer perfecta, y si no, también por qué, qué otras opciones se darían para desarrollar, para más bien publicitar a la mujer, o sea, cuáles serían las otras opciones. Además es un tema muy padre, creo, y dentro de ahí también estaría muy padre el investigar cuáles son las normas y las regulaciones que protegen a la mujer, o sea, si hay, cuáles son, en qué se basan, cómo se aplican, o sea, se me hace un tema muy padre, muy amplio, que se puede explorar muy bien y que, como ya dije, o sea, es un tema que hoy en día está vigente, está más fuerte que nunca y que podría ser pues ¿cómo se llama? Pues un área de oportunidad muy padre, ¿no? Para investigar. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Aquí vuelve a estar mi nombre, mi matrícula, y aquí en este espacio en blanco iría lo que ya sería el video ya en YouTube y también agregaré el link del video. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte. Un gusto estar con ustedes y buenas tardes.